Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las conexiones de llamas gemelas, pero el tema es la infidelidad. En muchas conexiones de llamas gemelas nos encontramos con personas que no son capaces de perdonar, pero enfatizando en el perdonar las infidelidades, de un lado o del otro, ambas personas, o solo una. Desde el ego no perdonan, pero vamos a recordar desde los inicios la historia y pongamos sobre la mesa algunas realidades que nos ayudarán a entender, aceptar y perdonar para así lograr quitarnos una gran carga, una mochila muy pesada que puedo asegurar que todas las personas que son llamas gemelas cargan. Recordemos que las llamas gemelas son parejas desde los inicios de la creación. Dios los creó a la misma vez. Recordemos también que en todas las vidas anteriores estuvimos separados y, como es lógico, las dos personas tuvimos parejas, matrimonios o simplemente encuentros sexuales. Vida tras vida. Fuimos juntando karma. Vida tras vida metimos la pata sin saber, sin entender que alguien nos espera desde el alma, solo desde el alma. Porque en todas nuestras vidas anteriores no existió la unión, sino ya no estábamos en esta tierra siendo humanos, si hubiera existido esa unión anteriormente. De eso estoy segura. Entonces, ninguna de las dos mentes sabía de la existencia de esta conexión. No éramos conscientes en vidas pasadas, o tal vez no sanamos, o no creímos en Dios, o tal vez no supimos perdonar. Y eso nos volvió a separar y bloqueó la unión física. Es nuestro libre albedrío sanar y evolucionar, porque nada sucede porque sí, nada pasa o nada cambia si yo no hago nada y si yo no cambio. También es nuestro libre albedrío si yo sano y cambio, pero no perdono, con sinceridad, desde lo más profundo de nuestro ser. No perdono algo, desde esa sinceridad. Por más mínimo que sea, la falta de perdón nos bloquea y nos impide unirnos físicamente. Entonces, si somos uno desde la creación, desde los inicios, también ya éramos uno desde que nacimos en esta vida. Desde cuando éramos bebés, la conexión ya existía. Siempre fuimos un alma en dos cuerpos. Y de seguro, desde niños o adolescentes, no sabíamos de esta conexión y no entendíamos de estas cosas. No sabíamos de los chakras que trabajan unidos, no sabíamos de la espiritualidad, no sabíamos de todo lo que hoy podemos encontrarnos como nuestra verdad, siendo parte de una llama gemela. Bueno, todos
hemos tenido relaciones antes de encontrar a nuestra llama gemela en esta vida. Algunos se casaron y tuvieron hijos con otras personas. Otros han pasado de cama en cama sin encontrarse plenos. Y después se cruzaron o encontraron a su llama gemela. Aún sin saber, tal vez para una de las partes al inicio solo era una persona más de su lista. Todo esto, lógicamente, para la persona que es virgen no aplica. Esto no aplica para una persona que es virgen y ya conoce a su llama gemela. Además, aplica para todo el mundo. Perdón. Pero muy seguramente también tenga el trabajo o la virtud de poder perdonar esa persona que, si fuera virgen y conoce a su llama gemela y se mantiene en su virginidad y, por ejemplo, le toca a su pareja que no es virgen y va a tener que perdonar eso y aceptarlo. Y no por eso, porque la otra persona no haya guardado su virginidad hasta el matrimonio o hasta encontrar a la persona correcta, no lo debería de juzgar y no lo debería de negar, vamos a decir. Entonces, volviendo a la infidelidad, podemos darnos cuenta que las dos personas desde los inicios se han sido infieles mutuamente. Las dos partes. Quitando el ejemplo de la virginidad, todo el mundo le ha sido infiel a su llama gemela. Y no solo en esta vida, sino en todas las anteriores. Entonces, ¿ahora qué cuesta tanto perdonar eso? Los dos lados, mutuamente infieles, aunque no supieran de la conexión, energéticamente, espiritualmente, se engañaron los dos. Estuvieron con otras personas, las dos partes, y no una ni dos, con miles de personas, tal vez, según la cantidad de vidas pasadas de cada uno. Y algo que es muy necesario que comparta es que tienen que estar empatados también en la cantidad de diferentes personas que hayan estado. Me explico. Si uno de los dos, hasta antes del encuentro, estuvo con 20 personas, por ejemplo, y la otra persona estuvo solo con 5 personas, al momento del primer encuentro, y el darse cuenta de la conexión, ahí, a ese momento de que se dan cuenta que hay una conexión tan fuerte, una persona estuvo con 20 personas anteriormente y la otra con 5. Es un ejemplo. La persona que antes estuvo con 20 entra a celibato o se queda estable, entre comillas, con una persona solamente como noviazgo o como pareja fija sexual. ¿Cómo es que le dicen? No sé, no me acuerdo la palabra que le llaman a eso que solo tienen sexo, pero es solamente con esa persona. Entonces, el que había estado con 20 personas entra a celibato o se queda estable con una X persona. Y la otra, que había estado con 5, en el periodo de separación va a conocer a 15 personas, 15 personas más, para lograr la igualdad entre los dos. Así, en esto también se equilibra la balanza. En esto también hay que equilibrar la balanza. Y en el ejemplo,
los dos tendrían 20 personas y 20. En el caso de la persona que ya traía más experiencia antes del encuentro con su llama gemela, en el periodo de separación y proceso de sanación, se reencontrará con personas de su pasado. Va a repetir con alguna de esas 20 personas para que pueda aprender lo que no aprendió en su momento a través de esas personas. Cada conexión con personas del pasado antes de su llama son esenciales para su sanación. Cada persona le hará de espejo en ciertos aspectos para que vaya sanando. Y a medida que pasa la prueba o las pruebas, mejor dicho, va cambiando de personas si es necesario. Y si le faltó aprender en su pasado, cuando recién comenzó con esas personas. Vuelvo a explicar. Esa persona que estuvo con 20 personas anteriormente, antes de conocer a su llama gemela, en el proceso de sanación va a tener una conexión con alguien del pasado, con alguien de esas 20 personas. Si le quedó pendiente el aprendizaje pactado anteriormente y no se dio cuenta que había un aprendizaje, o no se dio cuenta, o no lo aprendió, o no sé, tiene que hacerlo consciente. Tiene que filosofar sobre X tema con X persona. Con cada persona que conectamos o que tuvimos en el pasado, algo nos dejaron de aprendizaje todas y cada una de ellas. Pero el tema es darse cuenta, integrar el aprendizaje. Integrar el aprendizaje es, después de haber filosofado y de haber visto las diferentes posibilidades y los diferentes, puede ser espejos de cada uno, o en distintas situaciones, filosofar sobre eso y llegar como a un entendimiento o aceptar mi aprendizaje. En todas las conexiones, en todas las relaciones o en todas las parejas que hayamos tenido, deberíamos de hacer eso. Entonces, esa persona entra a celibato, pero tiene conexiones con otras personas o como que repite el curso con X personas que le haya faltado algo. Eso se encarga la fuente, los guías, nuestros ángeles guardianes de ir cambiando la pantalla. No sé si han visto que hay personas que hablan de la pantalla. Bueno, la pantalla es donde ven estas personas a otras y conectan con otras personas, pero es todo para aprender. Bueno, no quiere decir que te esté engañando sexualmente o amorosamente. O sea, que se haya enamorado de alguien más. Esas conexiones son para aprender. Algunos le llaman las kármicas también, pero bueno, todos somos karma de alguien, en definitiva, pero bueno. Y hasta de nosotros mismos somos karma a veces. Si nos ponemos a pensar en este proceso, nosotros somos nuestro peor karma, nosotros mismos. Bueno, voy a seguir porque me voy por las ramas. Cuando recién comenzó, bueno, esa parte no, esa parte ya la dije. Entonces, seguimos siendo infieles en separación. Las dos partes siguen siendo infieles, por más que no lo hagan físicamente. Algunos físicamente y otros energéticamente.
y otros en los dos aspectos son infieles. Entonces, claramente, si no perdonas, no te estás perdonando a ti mismo o a ti misma. Y claramente, quien ahora está en celibato y siendo muy fiel es quien ha sido más infiel desde siempre, desde antes de conocerse, desde antes de encontrar a su llama gemela. Y ahora se enojan porque su llama le es infiel. Y ellos están haciendo celibato y son personas puras y no tienen pecados sexuales ni nada. Entonces no perdonan, pero anteriormente, lamentablemente, toda la vida le fuimos infiel a nuestra llama gemela. Aquí no hay nadie que no haya sido infiel a su llama gemela, en ningún momento. Las dos partes. Entonces aceptemos que cada uno tenemos un proceso por delante. Y lamentablemente quienes nos enseñan son esas parejas que tenemos antes, quienes nos preparan para estar sanos y libres y evolucionados, son esas parejas que tuvimos antes o personas que cruzamos por el camino y nos preparan para nuestra llama gemela, para llegar correctamente o equilibradamente a esa unión. Gracias y gracias a esas kármicas o kármicos y el saber perdonar, porque en realidad no deberíamos de por qué perdonar si es algo que tiene que pasar, pero como la mente humana toma eso por algo que no se debe hacer, o por pecado, o por falta de respeto, o lo que sea, hay que trabajar el perdón. Pero en realidad no tendríamos ni que pensar en el perdón. Ya lo deberíamos de tener integrado si somos personas evolucionadas. Porque gracias a todas esas conexiones anteriores o a todas las personas que se cruzó nuestra llama gemela, ya sea el divino masculino, que es el que más se cruza con personas, como el más infiel de la conexión, que no siempre es el hombre, que la energía está en la mujer, gracias a eso es que tiene que aprender y evoluciona. Y está, y hay que aceptarlo. Y ni siquiera hay que pensar, ay, si me fue infiel, no lo perdono. Y si tú también fuiste infiel, siempre fuiste infiel. En todas las otras vidas fuiste infiel. Y en esta vida, antes de conocer a esa persona, a tu llama gemela, fuiste infiel. Quieras o no. Entonces, bueno, vamos a ver. En realidad no es infiel o no somos infieles. Simplemente está equilibrando la balanza. Ese divino masculino que veo que muchos lo apuntan, y yo soy divina masculina, ese que lo señalan y que está con muchas personas y que niega a su verdadera llama y que huye de la divina femenina, huye o huimos porque la divina femenina no está preparada y es berrinchuda. Quiere todo rápido y a su vez después encuentra una excusa para huir también. Pero hay divinas femeninas que han estado con muchas personas y en la conexión al divino masculino le toca estar con ese número de personas para equilibrar la balanza con su divina masculina, con su divina femenina, perdón. No soy mucho de esto de M, de F, a mí no me gusta todo eso. Porque en realidad los dos somos las dos energías y debemos de encontrar el equilibrio en eso.
siempre siendo fieles a nosotros mismos y sinceros con lo que nos gusta hacer, no fingir para encajar, para supuestamente estar en equilibrio en cada energía. Bueno, me voy por las ramas. Así que está equilibrando la balanza, no es infiel el DM, el divino masculino, porque está equilibrando la balanza, porque había estado con menos personas que la divina femenina. Entonces, ahora divina femenina, no hay que quejarse que tu pareja o llama gemela esté con muchas personas, o que pruebe en todos lados menos a ti, o que no te acepte a ti y demás. Todo lo que se les ocurra decir. Bueno, bien. También tenemos variantes en las supuestas infidelidades de las llamas gemelas. Tomo de ejemplo mi conexión. A mí, mi llama gemela me lo presentó mi novio de la adolescencia. Ellos eran amigos y compañeros de fútbol. También tienen el mismo apellido, pero hay que prestar atención en esto. Ese día nos saludamos y cada uno siguió por su camino. Aún sin saber de la conexión. Sí me di cuenta que cuando cruzamos miradas sentí cosas muy fuertes y fue una sensación hermosa, pero yo estaba en la adolescencia y tenía a mi novio de la mano, entonces tranqui, seguí muy tranquila y no di importancia o no, no me agarré a esas sensaciones. Nunca fui muy eh, de aceptar mi intuición o hacer caso. Entonces, no me agarré tampoco de eso que sentí. O no le di importancia. Pero yo en mi relación sabía respetar y a mi llama no me lo volví a cruzar hasta 10 años después. O por lo menos yo no lo vi en ningún lado. Bien, por esta razón de que yo fui novia de su amigo, sé que su hermana no está de acuerdo que estemos juntos. Aún ya haciendo 20 años de eso. Y aún siendo que ese ex que me presentó a mi llama gemela se casó con una prima mía y fueron padres. Y me engañaba ese ex con mi prima. Entonces está, se ve que la hermana de él no sabe esa historia. Pero bueno, puedo aceptar que queda feo, pero no tanto, ya que pasó muchísimo tiempo de eso y hay cosas peores. Como por ejemplo, que sé que mi llama en sus andanzas estuvo con una hermana mía. Eso es peor. Esa hermana es solo por parte de padre y no tuvimos mucho vínculo ni relación. Pero aquí lo importante es que casi nadie en la ciudad sabe que somos hermanas y tampoco tenemos el mismo apellido. Atención aquí, hoy al principio de la historia nombré apellidos que eran que mi ex tenía el mismo apellido con mi llama y acá estoy nombrando que mi hermana, por parte de padre, no tiene el mismo apellido que yo, porque ella sí tiene el apellido de nuestro padre, pero a mí no me reconoció mi padre. Entonces no tengo el apellido de mi padre. Mi llama estuvo con mi media hermana y sé que es una conexión que debe repetir, porque le va a mostrar algo importante para que pueda sanar y evolucionar. Y si él sana y evoluciona, a mí me sirve, repercute en mí
y podré avanzar. Entonces le agradezco a mi hermana y no me pone celosa, tampoco mal o triste, simplemente entiendo y acepto la realidad de los dos, que no fuimos santos, ninguno de los dos, que cargamos con los mismos pecados o parecidos, porque yo no me le acerco tanto a él igual. Yo no lo voy a juzgar porque en muchas cosas somos iguales, en otras nos reflejamos y en otras fuimos opuestos. Y tal vez seguimos siendo opuestos. En mis ejemplos podemos descubrir cómo nos reflejamos o cómo lo de un lado se materializa en el otro. Mi llama y mi ex tienen el mismo apellido, pero no son familia. Podrían fingir que son hermanos fácilmente por los apellidos, pero no lo son. Y yo con mi hermana sí somos familia, pero no tenemos el mismo apellido. Entonces está cruzado. Bien, ¿se dan cuenta? Quedamos a mano, como quien dice. La ecuación en la simulación quedó igual. Y así podemos encontrar muchas respuestas a situaciones. Pero sobre todo el saber entender o buscar los reflejos, los opuestos y los iguales para encontrar los motivos que nos llevan a perdonar. Tal vez en estos 20 años o toda nuestra vida, no solo nos fuimos infieles con un solo amigo o con una sola hermana, tal vez fueron más o diferentes parentescos, no lo sabemos. Porque el tema de que si un padre no reconoce a un hijo, ya ahí se da sin querer, sin saber, sin tener la intención. Porque en este caso mío, yo creo que si la muchacha tuviera, o yo tuviera el mismo apellido, si tuviéramos el mismo apellido, él ya sabría, porque ya nos habíamos cruzado y sabíamos los nombres. Pero no lo tenemos, entonces no vino a su mente tampoco que fuéramos familia. Y no es su culpa, no es culpa de mi llama, ni de mi hermana, ni de nadie, porque nadie sabía. Es culpa de, si vamos al caso, del padre que no reconoció a su hija. Y punto. O no nos hubiera reconocido a las dos y tal. Pero si vamos a tener un culpable, es mi padre, me parece. Pero bueno, aprendizajes. O cosas que se dan simplemente, no sé. Ya no me importa. Tal vez fueron más personas con diferentes parentescos o más cantidad de amigos, de un lado y del otro, no importa. Las dos partes. Las dos partes aprendieron algo de cada persona, sea positivo o desde algo negativo, pero sirvió para evolucionar. Y gracias a su evolución yo avanzo. Si el otro no experimenta, no hay forma de aprender y evolucionar. Y repercute en nosotros también. Entonces tenemos la obligación, el deber de perdonar a nuestra llama. Porque una es que eres tú mismo experimentando desde otro cuerpo. Y segundo es que nos beneficia en la evolución del alma, reflejándose en nuestra materia. Tercero, al perdonar, te estás perdonando a ti mismo o a ti misma en otro cuerpo y te estás liberando del peso del rencor a ti y a la otra persona.
Y así damos un paso más en el proceso, que luego de sanar, evolucionar, perdonar y ascender, podemos elegir las dos personas si seguimos formando una relación amorosa físicamente o no, pero libres, sanos y de mutuo acuerdo desde la paz, teniendo en claro que nuestra alma se unirá cuando trascendamos al otro plano, porque ya vibran igual, luego de haber sanado y despertado espiritualmente las dos partes por igual. Entonces, esto de perdonar las infidelidades es por ti, por esa persona, por ti en esa persona, es por los dos, es por tu alma, si es la misma alma. Entonces, no tomarlo tampoco como infidelidades, porque si eres una persona consciente y elevada espiritualmente, ya eso deberías de verlo con otra mirada, con otros ojos, desde otra perspectiva, que es simplemente que están y estamos aprendiendo de otra persona, porque ya sabemos que las parejas o personas que nos vinculamos nos hacen de espejo para aprender. Y desde el aprendizaje evolucionamos. Entonces, después de haber liberado con el perdón, nos liberamos a esa persona, y cuando las dos partes estén iguales en energía y en vibración, con todos los perdones al día y con todo el resto de la sanación y demás, y propósito del alma y todo lo que se pide para esa unión física, ahí, llegado el momento, deciden, desde una charla cara a cara físicamente, se deciden las dos personas tienen que poner sus puntos de vista. Y sí, desde el perdón y desde la paz y desde el amor incondicional, aceptar de que si uno no quiere estar físicamente con el otro, está bien, pero espiritualmente llegamos a ese nivel que luego va a hacer que el alma se una, se funda en una y no tengamos que volver a esta tierra, a ser humanos, a repetir un karma o millones de karmas y repetir y volver a entrar en la rueda kármica llamada samsara. Eso es. No es obligatorio tener una relación real y física. Lograr esa unión física no es obligatorio, lo que es obligatorio es todo lo demás, de ambas partes, de las dos personas, porque las dos personas merecen abundancia en amor, en paz, en estabilidad, en plenitud, abundancia económica, las dos partes. Entonces, si uno está sanando y ha elevado y ha aprendido y ya no tiene nadie que le haga de espejo, la otra persona le va mejor económicamente, porque es el resultado de la evolución y de la energía de la otra persona. Siempre están cruzadas la materialización. Entonces, la otra persona está obligada, sí o sí, a sanar y a evolucionar porque estanca al otro económicamente y materialmente en todo. Por eso es la obligación, porque las dos personas merecen ser plenos, merecen un verdadero amor, merecen quien los respete y quien los quiera o lograr formar una relación sana y estable. Merecen disfrutar los años que queden de vida. Entonces hay que poner de su parte cada uno de los lados. Y el perdonar es muy clave. El perdonar las infidelidades es muy clave. Entonces llegar a ese perdón
y después elegir. Tienes el libre albedrío si eliges tener una relación verdadera, física con tu llama gemela en pareja amorosa o no. O son amigos o, no sé, queda en un recuerdo, pero sí las dos personas están cumpliendo por su lado. Y haber sanado ayuda a la otra persona en lo terrenal. Es cruzado siempre. No es que uno sea más espiritual que el otro, ni que sea más evolucionado, ni nada. Y aquí no sirve lo que eres por dentro, tienes afuera y tus resultados, no sé qué. En estas conexiones no existe. No existe, no sirve eso. Tal como eres adentro, eres afuera o tienes afuera, no, esto no es así, esto es cruzado. Entonces yo soy re abundante por dentro y la otra persona es abundante por fuera gracias a mi evolución. Y viceversa, la otra persona, si es abundante, yo voy a ser abundante materialmente. Si la otra persona es abundante interiormente, yo voy a ser abundante materialmente. Y si es miserable interiormente, yo voy a ser miserable físicamente. Por eso es injusto eso de tal como adentro tienes afuera o algo de eso. No me acuerdo el dicho. Pero está. En estas personas diferentes o especiales o las personas que ahora están despiertas o que ya despertaron, no es así. Es al revés. El que más tiene menos, el que más tiene físicamente, menos tiene por dentro. En esta conexión. Perdón. Pero después cuando sana, sí, tiene un equilibrio y es estable. Y después cuando las dos personas están iguales, en la misma vibración, ahí sí tiene lógica. Además no, es injusto. Bueno, espero que te sirva el mensaje. Te mando un abrazo de luz. Si te gusta, te agradezco que dejes tu me gusta, te suscribas si te interesa. Y bueno, espero que te sirva el mensaje. Les mando un abrazo de luz y será hasta el próximo video.